Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Hoy estamos de pie, porque verdaderamente, como buenos ciudadanos, ya no podemos estar sentados esperando a ver qué sucede en este proceso eleccionario. Como Acción Positiva, es este nuestro cuarto proceso eleccionario en el cual nos ha tocado participar. Y realmente tengo que decirles que es en el cual ha existido mayor desorden, incertidumbre, desconfianza y verdadera desorientación por parte de una gran cantidad de ciudadanos. A mí me impresiona cuando voy por la calle, cuando nos juntamos con amigos, cuando estamos platicando muchos temas, porque la pregunta inmediata que surge es: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por quién vamos a votar? ¿Cómo es que están sucediendo las cosas? ¿Qué es lo que se nos viene? Alarma que a 14 días de que nos convoquemos para ir a votar el domingo 16 de junio, realmente ni siquiera los listados están completamente claros. Aún existen procesos legales que pueden impedir la participación de algunos candidatos. Es inaudito lo que ha venido sucediendo. Es bien difícil que una democracia pueda florecer como debe hacerlo ante una situación tan particularmente difícil, tan particularmente desconcertante, tan particularmente contraria a ese sentido del guatemalteco que lo que más quiere es ejercer la democracia en la forma más límpida y más clara. Acudir a las urnas para expresar su voluntad y que ese voto represente lo que queremos como ciudadanos, porque es lo que visualizamos mejor para nuestro país. Pero todos ustedes, conciudadanos, estoy seguro, coinciden conmigo en esa desesperanza, en esa pregunta constante, en esa inquietud de que no sabemos qué va a pasar, de que desafortunadamente, a pesar de que lo que queríamos lograr era un proceso eleccionario mejor, lo que ha resultado con tanta tergiversación y con tanta manipulación es un proceso en el cual las dudas son las que predominan. Cuando observamos esos listados de candidatos que se presentan para elección, verdaderamente sorprende cómo algunos todavía están siendo aceptados por las autoridades electorales para participar. Son personas, muchas de ellas con procesos legales, con procesos judiciales, con serios señalamientos morales, que en cualquier sociedad legítima, en cualquier sociedad honesta, debería de esperarse que ni siquiera tuvieran ellos la decencia de ponerse a participar. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que en los 4 o 5 primeros lugares tengamos que todos estos candidatos tienen algún señalamiento en particular? Cuando se menciona que estas elecciones no se van a decidir en las urnas, sino que se han venido realmente resolviendo en los tribunales, en los litigios, en las controversias, poco podemos esperar de una democracia en la cual no es el ciudadano con su voto el que está decidiendo, sino que es verdaderamente un sistema legal perverso, podríamos decir, aunque lo que queríamos los ciudadanos era totalmente lo contrario. Pero cuando señalamos que ni siquiera hay claridad en este momento de quiénes son los que van a participar, cuando todavía a 14 días de las elecciones hay candidatos que probablemente no van a poder hacerlos, cuando los guatemaltecos observamos que a pesar de la solicitud, a pesar de las leyes que salieron, a pesar de, por ejemplo, el caso del transfugismo tan señalado, tan detestado y tan rechazado, pues el Tribunal Supremo Electoral, las autoridades electorales han abierto la puerta a un montón de candidatos que no son idóneos para participar. Eso verdaderamente nos lastima como ciudadanos. Eso verdaderamente nos genera esa certeza de que estamos siendo engañados de nuevo por un sistema perverso que ha logrado esconderse, que ha logrado infiltrarse, que después
de haber engañado a la ciudadanía, dándonos un dulcito, resulta que el daño que están ocasionando es muchísimo mayor con esa manipulación y con esa tergiversación de las leyes y de los deseos de la ciudadanía. Repito, y estoy seguro que usted lo sabe, conciudadano, que muchos de los candidatos, incluso los que en este momento van adelante en estas encuestas que aparecen por todos lados y de las cuales la credibilidad también es muy baja, ni siquiera serían considerados como candidatos en cualquier país decente y en cualquier país en el cual la democracia funcionara adecuadamente. Sus trayectorias de vida, sus hechos reales, las acciones en las que han participado, los separarían automáticamente de siquiera la posibilidad de llegar a ser un servidor público. Porque el servicio civil, el servicio de un funcionario a su patria, debe ser totalmente transparente, debe ser totalmente claro, y las personas que nosotros vamos a designar para que ocupen esos cargos por 4 años deberían de ser ejemplo para la ciudadanía por sus altos valores morales, por sus altos valores éticos, porque tienen una vida y una trayectoria transparente de la cual nos sintiéramos orgullosos. Deberían de ser gentes con las cuales nosotros nos sintiéramos tranquilos para hacer negocios con ellos y no sintiéramos que nos van a atrapar en cualquier momento. Deberían de ser ciudadanos a los cuales pudiéramos invitar a nuestras casas con toda la confianza y no sentir que nuestra intimidad estaría siendo amenazada por personajes que no están a la altura moral de lo que quisiéramos esperar. Deberían de ser ejemplos, porque Guatemala necesita recuperar su dignidad. Necesita recuperar esos valores y principios fundamentales que hoy están perdidos, esos valores tan grandes en los cuales ahora desafortunadamente hasta el que roba se le premia, se le felicita, se le acepta, cuando al revés debería señalársele, debería descartársele, debería rechazársele. Guatemaltecos, tenemos nosotros que verdaderamente tener la oportunidad de poner nuestro voto en una contienda electoral en la cual participen personas decentes, con trayectorias claras, idóneas para los cargos, y no que tengamos que repetir la eterna historia, esa eterna historia trágica que ha llevado a Guatemala al punto en que estamos. Pregúntese usted, conciudadano, pregúntese verdaderamente a conciencia, ¿va a aceptar de nuevo tener que votar por lo peor, por lo que queda, en contra de alguien, por simplemente castigar? ¿O quiere tener ese derecho de elegir a las personas capaces, brillantes, honestas, que se sienta uno orgulloso, que sean los servidores públicos que Guatemala necesita? Estoy seguro, comparte mi indignación. He hablado con muchos conciudadanos que así le expresan. Leo los medios, oigo los comentarios y ese desencanto es lo que priva. Eso es lo que más se escucha. Cuando usted mira las encuestas que circulan, una gran cantidad de votos indecisos. Cuando vemos una encuesta hecha en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Instituto de Ciencias Políticas, encontramos que el 30% de esos jóvenes vota nulo. Esto lo que nos está diciendo es que los candidatos más fuertes en este momento son: no tenemos por quién votar, yo voto nulo. Quiere decir que ninguno de los candidatos ha sido capaz de generar entusiasmo, de generar ilusión de un futuro mejor, señalando además que ningún candidato realmente ha presentado ni programas de gobierno, ni ha presentado sus equipos de trabajo, más allá
de palabritas vanas o de pequeños folletos. No queremos eso. Queremos un gobierno integral, una propuesta clara, una propuesta real. Pues he compartido con ustedes probablemente esa frustración tan generalizada que sentimos todos los guatemaltecos, en una forma muy amplia. Y me siento empujado verdaderamente a dirigirme a un punto que yo creo que ha sido olvidado de nuevo, a un momento histórico que han tratado de borrar, que han tratado de minimizar. Me voy a esa plaza de la Constitución, al año 2015, cuando miles de guatemaltecos estuvimos ahí proclamando de viva voz nuestro amor por Guatemala, nuestro rechazo por la política sucia y perversa, nuestro deseo de que las cosas cambien. Sintiéndome en esa plaza y viendo latir el corazón de los guatemaltecos, verdaderamente me pregunto, si ahí proclamábamos que así no queríamos elecciones, que estábamos cansados de que nos mintieran, de que los políticos eran ampliamente rechazados, me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos ahora de nuevo en la misma situación en la cual nos están llevando paso a paso, en una forma muy organizada y muy programada, a la misma situación electoral o peor que la que tuvimos en las elecciones anteriores? Si ahí miles de guatemaltecos a lo largo y ancho de Guatemala proclamamos nuestro hartazgo con la clase política y le dimos un mandato al Congreso para que, por ejemplo, reformara la ley electoral y de partidos políticos, ¿en qué momento nos volvieron a engañar? Porque la ley electoral y de partidos políticos sufrió algunos cambios, pero esos cambios no eran los que queríamos, ni fueron suficientes y fueron manipulados. Desafortunadamente, ahí es donde tenemos que visualizar con claridad a quiénes es que estamos nosotros llevando al Congreso. Porque la misma política perversa que ha estado infiltrada ahora quiere volver a elegirse. Todos esos tránsfugas que una vez estuvieron en un partido y se van al otro, todas esas personas están de nuevo para ser electas. Queremos nosotros que ese tipo de políticos vuelvan a llegar a un Congreso en el cual manipulan de nuevo la voluntad de los guatemaltecos. Piénselo, analícelo. Estoy seguro que la respuesta es que no. Ya estamos hartos de ese tipo de políticos. Ya lo dijimos, ya lo proclamamos en la plaza, pero hábilmente nos manipularon y nos tienen de nuevo ante la misma circunstancia. Lo que sucedió con el voto nulo es un ejemplo muy claro de cómo manipulan a su conveniencia el deseo del pueblo. Uno de los gritos más fuertes, más importantes, más legítimos fue el mandato que se le dio al Congreso de la República para que implementara, legalizara y le diera valor jurídico al voto nulo, porque se considera que es un instrumento democrático para decirle al sistema, ya estamos cansados, ya no queremos repetir más de lo mismo. En una forma muy corta, recordemos lo que pasó con este ejemplo. El pueblo pide que se legalice el voto nulo. El Tribunal Supremo Electoral, en un momento de lucidez, presenta un proyecto de ley bueno, en el cual se respondía a esa solicitud, diciendo claramente que cuando se repitiera la elección deberían de ser nuevos candidatos, porque lo que queríamos era barrer, dejar la mesa limpia. La Corte de Constitucionalidad ratifica
la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Esa masa perversa infiltrada en el Congreso, que ahí sigue y quiere seguir, la tergiversa. Quita un pequeño párrafo y anula el hecho de que deberían de ser por ley nuevos candidatos. Se abren la puerta a ellos mismos. Desafortunadamente, la falta de una estructura ciudadana permanente que hubiera saltado en ese momento a decirles, no señores, están tergiversando e impedir esa barbaridad legislativa que hicieron, permitió que eso siguiera adelante. Ese es un ejemplo claro. Esa manipulación del voto nulo es un ejemplo de cómo esa vieja política se sigue infiltrando, se sigue cuidando, se sigue protegiendo para mantener su inmunidad, para mantener sus puestos, para seguirse nutriendo parasitariamente del Estado. Por ejemplo, yo creo que la reelección no debería de existir a ningún nivel. No existe para presidente, pero tampoco debería existir para diputados, tampoco debería existir para alcaldes, porque así, a partir de ahí, se va creando esa masa política perversa que ni se mira y que simplemente solo están para defender su interés. Afortunadamente, el camino democrático continúa. Afortunadamente, tenemos la oportunidad de seguir cambiando esas leyes y lo vamos a hacer, porque el esfuerzo no ha parado. Pero estamos llegando al domingo 16 y lo que tenemos que tener claro son algunos conceptos fundamentales. ¿Por qué nosotros vamos a votar? Recordemos que este es un derecho y no es una obligación. En algún momento en nuestra historia el voto fue obligatorio. Se cambió y ahora es un derecho que el ciudadano debe gozar. Recordemos también que en Guatemala existe el voto universal. En su momento no lo existía. Incluso el voto de la mujer empezó hasta 1920 y otros votos empezaron después. Los analfabetos no podían votar. En 1945 se abre para que todos podamos votar y se abre el voto universal. Ese derecho es bueno, pero es una gran responsabilidad, que tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer. Pero tenemos que ir también al origen de la palabra. Vamos a elegir. Eso significa que abiertamente, con libertad, nosotros vamos a poder seleccionar entre las propuestas que nos están presentando a aquellas personas que nos convenzan por su trayectoria, porque son idóneas, porque son transparentes, porque son honestas, porque nos presentan un programa de trabajo realista, consciente, organizado, y porque se acompañan de un equipo de trabajo igualmente honesto y capaz. Repito, tenemos la oportunidad de elegir si consideramos que las personas, los programas o las opciones son correctas. Gracias a la existencia actual del voto nulo, también tenemos la oportunidad de decir no. Ninguna de las opciones nos convence. Ninguno de los candidatos está llegando a la idoneidad que nosotros necesitamos. Ninguno de estos candidatos en un sistema decente debería siquiera de poder presentarse a ser electo por el pueblo, porque sería automáticamente rechazado. No es posible una elección legítima cuando lo que ha privado a lo largo de todo este periodo electoral han sido las demandas, las contrademandas, los amparos, y se ha perdido el tiempo de todas las organizaciones electorales en estar dirimiendo situaciones y casos de que si alguien es o no es corrupto, si su delito es
lo suficientemente grande o no lo es. Señores, nosotros tenemos que exigir que quienes se postulen a los puestos de servicio público lo sean, sin necesidad de tener que ir a través de tribunales para decir que son o no son correctos. Hago tanto énfasis en este tema de dónde viene el origen del problema, de en dónde se nos engañó para un proceso electoral en el cual caímos en las mismas trampas. Y hago este énfasis de nuevo en qué es lo que nosotros como ciudadanos tenemos como derecho, porque creo que ahí está la base fundamental, porque nadie nos puede obligar a nosotros a elegir cuando no tenemos por quién elegir. Nadie nos puede obligar a volver a condenar a Guatemala a otros 4 años de lo mismo, porque eso es lo que ha venido sucediendo constantemente. No podemos nosotros repetir las lecciones no aprendidas. Son muy dolorosas. Hay frases que dicen, por ejemplo, que los pueblos tienen los gobiernos que merecen o los gobernantes por los cuales votan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a votar por personas que no son idóneas, que no nos convencen, personas con las cuales no compartiríamos ni siquiera trabajo y menos exponer a nuestras familias, a sus compañías o nuestros negocios, a arriesgarlos con ellos. A eso vamos a comprometer a un país que lo que requiere es verdaderamente retomar los principios y los valores, porque estamos cansados de tanto ladrón, de tanto corrupto, de tanto cínico y sinvergüenza que solamente llegan a los puestos públicos a lo largo y a lo ancho de Guatemala simplemente a enriquecerse, simplemente a gozar de las mieles del poder y a olvidarse del pueblo. En medio de todo lo que ha venido sucediendo, creo que este proceso eleccionario ha traído cosas interesantes que hay que rescatar. Por lo menos ya no estamos ahogados en una masiva campaña publicitaria. Por lo menos el financiamiento es bastante más claro, aunque existen aún grandes agujeros. Tiene contras, como que algunos candidatos, algunos partidos no han sido capaces, por falta de medios, por falta de tiempo, de presentar sus verdaderas posiciones, de darse a conocer. Eso ha sido un poco en contra. Pero a la mayor parte de los que van adelante los conocemos. Tenemos su trayectoria, tenemos su historia. Entonces realmente ninguno de ellos nos convence, ninguno de ellos tiene que ofrecer real, verídico, medible. Pues nosotros tenemos verdaderamente alternativas, porque lo que no queremos es tener un país que vuelva a caer constantemente en los mismos errores. ¿Por qué nosotros estamos en el subdesarrollo permanente? ¿Por qué Guatemala sigue siendo un país en el cual la pobreza y la pobreza extrema es vergonzosa y en vez de cambiar va aumentando cada vez más? Porque ese sistema perverso que nos quiere volver a engañar despertando el fantasma del miedo por una candidata o por la otra o por esto, nos quiere engañar de nuevo. Nos quiere volver a decir que volvamos a votar por el menos malo, por el menos peor. Seamos conscientes, aquí lo que está malo no es un candidato o una candidata, es todo el sistema político el que está malo. Ese sistema político contra el cual fuimos a la plaza a decir ya no queremos esto, queremos cambios. Por favor, no nos dejemos engañar, que no nos vuelvan a poner cortinas de humo, que no nos vuelvan a dar dulcitos, espejitos eran en tiempo de la conquista. Hablar de esta temática verdaderamente nos llega al corazón. Y yo sé que le llega al corazón de muchísimos buenos ciudadanos que me están escuchando esta noche. Hoy el programa se prolongó más allá de lo que yo quería, porque quería tocar y entrar directamente a las opciones que tiene el guatemalteco para su voto. Pero creí importante
hacer una definición de dónde viene el problema, en dónde nos engañaron, qué es lo que debemos de hacer. Y el tiempo se me pasó. Cuando tengo acá un invitado, siempre le digo, bueno, desafortunadamente el tiempo avanzó y no tocamos el punto importante. Hoy los quiero invitar a que el próximo domingo, ya a 7 días de las elecciones, ustedes me acompañen de nuevo y entremos a fondo a ver cuáles son esas opciones que nosotros tenemos. O votar por políticos perversos que ninguno responde a las necesidades de Guatemala, que ninguno tiene la idoneidad suficiente y trayectoria para sentirnos tranquilos con ellos, o votar nulo, rechazando a un sistema político completamente y diciéndole, ya nos cansamos de este abuso, o votar en blanco y perder un voto que ahí sí realmente no cuenta, o bien no ir a votar. Vamos de regreso, hay que ir a votar. Todos tenemos que usar nuestro derecho ciudadano, pero al estar ante la urna debemos de ser responsables y valientes. Que no nos engañen con el petate del muerto. Aquí no va a haber engaños, señores. En el próximo programa vamos a entrar a fondo, a ver realmente cómo es el efecto de su voto, si lo hace por una de las opciones que siempre nos han llevado al precipicio, si vota por el voto nulo o si vota en blanco. Yo los invito desde ya. Guatemala nos necesita realmente. Nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones requieren que hoy, en este momento, en esta hora de nuevo, no caigamos en los errores de siempre. Muchas gracias por compartir con nosotros esta noche y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Buenas noches.